Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1 en circuitos electrónicos, el cual consiste en lo siguiente. Tenemos un transistor 2N3904 en una configuración que se llama autopolarización básica, la cual consiste en conectar una resistencia de base a la tensión de alimentación y luego, bueno, la malla de salida. En este caso tenemos únicamente una resistencia de colector. El emisor está conectado directamente a masa. Acá vamos a dibujar la masa del circuito, que es esa. Bueno, lo que se pide es lo siguiente. Primero, calcular el punto Q y luego recalcular la resistencia de colector para poder centrar el punto Q. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la malla de entrada. La malla de entrada es en este caso está formada por la tensión de alimentación, la resistencia de base y la tensión base emisor. Lo que podemos decir es que si analizamos la malla tenemos VCC menos la corriente de base multiplicada por la resistencia de base, que en este caso son 820K, menos la tensión base emisor, que está acá. Todo esto tiene que ser igual a 0 volt. Entonces de acá podemos despejar y decir que VCC menos VBE es igual a IB por RB. Por lo tanto, la corriente de base va a ser la tensión de alimentación menos la tensión base emisor sobre la resistencia de base. Entonces, en este caso nos quedaría 9 volt menos, nos dicen que la temperatura es de 25 grados, por lo tanto vamos a agarrar el datasheet y vamos a fijarnos para 25 grados cuál es la tensión BBE. En esta curva que se busca en el datasheet tenemos que para 25 grados todavía no sabemos cuál va a ser la corriente, pero lo que podemos hacer es suponer una corriente aproximada. Por ejemplo, si el punto Q estuviera centrado, tendríamos sobre esta resistencia de 1K tendríamos 4,5 volt. Por lo tanto, podemos decir que aproximadamente podemos aproximar la corriente como 4,5 miliamperes. Yo no sé si es esa, pero sé que va a estar en ese orden. Por lo tanto, podemos inicialmente utilizar esa corriente para averiguar el valor de BBE. Entonces, si buscamos 4,5 mA, tenemos 1 mA, 2 mA, 3, 4, 4,5 y estamos ahí un poquito sobre la línea, o sea que serán unos 0,71 volt sobre la resistencia de base, que es de 820 kΩ. Esta es la corriente de base. Entonces ahora vamos a calcular la corriente de base. Tenemos 9 volt menos 0, vamos a poner paréntesis, 9 volt menos 0,71, todo esto sobre 820K. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 10,1, podemos poner 10,11 microamperes. Esa va a ser nuestra corriente de base, teniendo en cuenta esta primera aproximación que nosotros hicimos, ¿no? Después la podemos recalcular mejor. Entonces, ahora con esta corriente de base, nosotros podemos sacar la corriente de colector. ¿Cuál va a ser la corriente de colector? Nosotros sabemos que como el transistor es un amplificador de corriente, la corriente de colector es igual al HFE de continua multiplicado por la corriente de base. Entonces, podemos primero, suponiendo que esta es nuestra IC, podemos buscar un HFE. Esta es la curva del HFE continua. Tenemos 1, 2, 3, 4,5. Por acá, más o menos 230. 225, 230. Supongamos que es 230. Y acá tenemos IB y acá tenemos IC. Entonces, si calculamos la IC a partir de este valor, tenemos este valor que habíamos calculado de corriente de base multiplicado por 230, nos da 2,32 miliamperes, lo cual es diferente a esto. Entonces, para poder tener un resultado más preciso, lo que podemos hacer es buscar nuevamente, ¿no?, los valores de tensión base emisor
y de HFE para esta corriente de 2,32 mA. Entonces vamos a fijarnos qué pasa. La tensión base emisor para 2,32 mA es 1, 2, 2,32, 0,69. Y el HFE para 2,32 mA, fíjense que esto siempre está en función de la corriente de colector, por eso estoy usando la corriente de colector. El HFE es de 1, 2, 2,32, tenemos lo mismo que antes, 230. Bien, este valor no cambió, pero este valor sí cambió. Ahora, yo puedo volver a calcular la corriente de base y llegar a un valor más exacto de 2,32 mA. Entonces vamos a hacer eso. Esto lo dejo como un cálculo inicial y ahora ponemos la corriente de base es igual a 9 volt menos 0,69 volt sobre 820K. Y esta es una corriente de base más exacta, porque estamos teniendo en cuenta el VBE correcto, no el VBE aproximado que hicimos originalmente. Entonces vamos a hacer 9 volt menos 0,69 sobre 820K. Y esto nos da 10,13 microamperes. Fíjense que no cambió mucho, pero probablemente eso tenga un cierto efecto en la corriente de colector. Vamos a ver. Nuestra corriente de colector es 230, se mantuvo el HFE, multiplicado por 10,13 microamperes. Entonces multiplicamos esto por 230 y nos da IC 2,33 miliamperes. De 2,32 pasamos a 2,33 al utilizar un valor de VBE y de HFE más preciso. Esto, bueno, cambió poco por el transistor que estamos usando. Con otro transistor que tenga mayor variación del HFE, por ejemplo, en función de la corriente de colector en esa zona, ¿no?, de la curva, vamos a tener una variación más grande en la corriente de colector. Entonces, bueno, esta primera parte no la tomamos, no la consideramos porque fue un cálculo inicial como para ver cuál era la corriente de colector aproximada, y este sí lo tenemos como nuestro valor correcto de corriente de colector. O sea, primero calculamos, luego recalculamos con los valores correctos de VBE y de HFE. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es calcular la tensión BCE. BCE, la tensión colector-emisor, va a ser la tensión de la fuente menos la caída en RC. Esta es RC. Esta es RB. Entonces, la caída en RC es la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector. Entonces ahí podemos poner BCE va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 9 volt menos IC, que es 2,33 mA, por RC, que es 1K. Este es el que llamamos, ¿no?, nuestros BCEQ, y este es el que llamamos nuestro ICQ. Entonces, nuestro BCEQ es 6,67 volt. Esa es nuestra tensión BCEQ. Entonces, lo que se nos pide es centrar el punto Q. Entonces, primero que nada podemos dibujar la recta de carga como para tener una idea de dónde está el punto Q en este momento. Nosotros tenemos acá la tensión colector-emisor, la corriente de colector, y el máximo valor al que esto puede llegar es 9 volt, que es VCC. La máxima corriente va a ser IC max, que es igual a 9 volt sobre 1K. Nuestra IC max es de 9 mA. Entonces acá tenemos 9 mA. Y vamos a dibujar nuestro punto Q, que está 6,67 volt, acá 6,67, y una corriente de 2,33 mA. Este es el punto Q actual, 2,33 mA.
Entonces, lo que se nos pide es centrar el punto Q. Para centrar el punto Q lo que hay que hacer es simplemente correr este valor hacia el centro de la recta. Nos piden variando RC. Entonces, si variamos RC, lo que tenemos que hacer es que la caída en RC, es decir, VRC, sea igual a 9 volt sobre 2. ¿Por qué? Porque la caída en RC quiero que sea igual que VCE y quiero que sea la mitad de la fuente. O sea, esto es lo mismo que decir que VCE sea igual que 9 volt sobre 2. Entonces, vamos a borrar esto y arrancar desde ahí. Yo quiero una VCE de 9 volt sobre 2, es decir, de 4,5 volt. Que es lo mismo que decir que quiero una tensión en la resistencia de colector de 9 volt sobre 2, es decir, 4,5 volt, para tener punto Q centrado. Entonces, lo que puedo hacer es, manteniendo la corriente de colector, que se va a mantener porque no modifico la malla de entrada, lo que hago es variar el valor de RC. Entonces, VRC es ICQ, que no la muevo, por RC, que sí recalculo, esto tiene que ser igual a 4,5 volt. Entonces, mi RC va a ser 4,5 volt sobre 2,33 miliamperes. Y esto me da 1931 ohm. No es un valor comercial. Si quisiéramos un valor comercial nos tendríamos que ir o bien a 1K8 o bien a 2K2. Y bueno, ahí termina el ejercicio, que era buscar el valor de RC para centrar el punto Q. Con este valor de RC, si volvemos a trazar la recta de carga, vamos a tener una corriente máxima diferente porque cambiamos RC. Supongamos que usamos este, ¿no? Que usamos el valor real que nos dio la cuenta, no un valor comercial de resistencia. Entonces hacemos nuestra nueva IC max va a ser 9 volt sobre 1931. Y esto nos da 4,66 miliamperes. ¿Está bien? Eso está acá. 4,66 miliamperes. Después tenemos acá nuestros 2,33 de ICQ y nuestro 4,5 volt de VCEQ y nuestros 9 volt de tensión de fuente. Y ese va a ser el punto Q que termina quedando en el circuito.